Muy bien, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a esta sesión del programa Máster en Dignidad Humana. Un gusto el estar con ustedes nuevamente en estas sesiones que hemos tenido la oportunidad de visualizar la dignidad humana bajo diferentes enfoques, eh, y cada uno con un toque distintivo, con algo que nos deja pues mayores inquietudes, la idea de seguir reflexionando sobre un tema muy, muy complicado, pero que poco a poco vamos adentrándonos más a entender un poquito este fenómeno tan importante de la dignidad humana como base de los derechos humanos. Les doy la más cordial bienvenida a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos y me honro en pues, presentar a una excelente expositora, ponente, académica, amiga, como es la doctora Yolanda Orduña Arroyo. Daré lectura brevemente de algunos antecedentes de nuestra invitada de esta tarde. Ella es abogada, cuenta con el doctorado honoris causa en Derechos Humanos de este instituto, asimismo como el programa de postdoctorado internacional en Derechos Humanos, primera generación, cuya estancia académica fue en la Universidad de Alicante, en España. Es doctoranda en administración, tiene una maestría en administración pública, máster en asesoría familiar, consultoría y líder social, consultora y líder social. Asimismo, fue galardonada como la Mujer del Año, miembro fundadora de Gestión 61 Asociación Civil, que es de asistencia, es un programa asistencial y cultural. Y pues se autodetermina como una mujer ocupada de sumar en positivo por hacer conciencia al respeto de los derechos humanos en todos sus factores, en todas sus formas. Así es que, bueno, pues bienvenida, Yolanda, muchas gracias por acompañarnos. Sé que te has preparado mucho para esta presentación, un tema de reflexión muy interesante, el hablar del enfoque religioso, teológico, pues implica pues muchos aspectos de análisis y de reflexión. Así es que te cedemos el uso de la voz y nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. Buenas noches a todos. Para mí me da muchísimo gusto participar con el instituto. Cuando el doctor me invita a participar, yo lo llamaría en esta charla con ustedes, los ruidos empiezan en mi cabeza y empiezo a pensar qué tan importante es resaltar el tema de la dignidad humana desde todos estos enfoques que ustedes han estado abordando, el filosófico, la ética, el jurídico, el médico, el antropológico, la bioética, y todos van estrechamente relacionados. Es imposible separar unos de los otros. Y pues bueno, hablar de un tema como es un enfoque desde teología religiosa, pues no hay manera de separarlo, no hay manera de separarlo y son muchos términos los que tendríamos que abarcar para poder adentrar a todo este mundo de las religiones. Aspectos históricos, sin duda, culturales, los temas como la igualdad, bueno, es el tema que nos ocupa, las libertades, hablar de hombre y mujer, hablar de condición social, de tolerancia, de respeto, incluso de edad, entre otros determinantes, hacen de este tema un tema muy rico y que lo comentaba con el doctor hace unos momentos y le decía, es un tema que hablar de religiones daría para un solo máster, ¿no? Porque es demasiado amplio. Entonces, a mí me gustaría, y creo que estas diapositivas que van a ver, es una pequeña guía y que yo me he planteado para abordar este tema, como bien lo dice el doctor, cómo visualizar y quedarnos con una reflexión al final, ¿no? Para mí el objetivo de este análisis es descubrir entre todos, pues, estos elementos esenciales del ser humano que están presentes en diversas religiones. La importancia que tiene este diálogo interreligioso
Y pues eso, sin perder de vista que es un puente de partida fundamental para la defensa de la dignidad humana. Para la defensa, y no solo la defensa, sino para la promoción, para el respeto a la diversidad y la no discriminación, y que no podemos separarlo y tenemos que tener bien claro, independientemente a las religiones que profesemos, independientemente a, a esta historia de cada una de ellas, e incluso a muchos temas que todavía van quedando, que pareciera que están violentando dentro de las religiones la dignidad humana. Tenemos que no perder de vista el tema del respeto humano, ¿no? Entonces, de una manera no tan compleja, creo que es la manera. Vamos a abordar cada religión, cómo cuenta con diversas estructuras, por lo, por lo que se puede hablar de unas estructuras dogmáticas, jerárquicas, asociativas, entre otras, pero cómo todas estas influyen de una manera importante en la estructura social, económica y política del ser humano y, por supuesto, de las naciones. Entonces, pues bueno, vamos a ir viendo paralelamente un poquito estas diapositivas como una guía, doctor. Entonces, si me permite poner la primera. Aquí ustedes podrán leer junto conmigo, nos habla que la dignidad humana desde un enfoque teológico se basa en la idea de que todas las personas son creadas a imagen de Dios y son dignas de respeto. La teología promueve la dignidad humana a través de la justicia, la compasión, la idea de que cada persona tiene derechos inalienables. Un tema que seguramente lo vieron ya en el enfoque de derecho, lo que habla sobre la inalienabilidad, pero aquí principalmente el resaltar la imagen de Dios y la dignidad desde el respeto. ¿Puede pasar la siguiente, doctor? La que sigue. Bueno, pues la religión ha sido parte esencial en la vida e identidad del ser humano, sin duda, y las expresiones y manifestaciones religiosas han tenido que ver con lo más esencial y profundo del ser humano, así como lo más sencillo y cotidiano en nuestra vida. Continuamos, doctor. En las tradiciones religiosas, el concepto de dignidad es fundamental para definir y entender al ser humano. Esto, todas las religiones es un punto en común, es un concepto fundamental que define al ser humano. ¿Qué sigue? Sin profundizar tanto en estas cuestiones doctrinales, aunque se le conoce como limitantes en el diálogo religioso, más bien es entender que son parte de cada grupo y lo deseable sería entender y apreciar sus diferencias. Entonces, hay tres aspectos muy importantes para entender con mayor profundidad lo que es la dignidad humana dentro de las religiones. Uno de ellos es la parte ontológica, el otro es la parte trascendental y el otro, por supuesto, es el fundamento del derecho. Yo quisiera aquí hacer un paréntesis sin perder de vista pues la modernidad, los tiempos que estamos viviendo y que han traído consigo una reconfiguración de las religiones, y muchas de las explicaciones que encontramos respuesta en la religión, pues indudablemente hoy la tiene la ciencia. Sin embargo, esto solo ha llevado a transformar algunos de estos conceptos. Es por ello que para los grupos a favor del diálogo interreligioso, la persona toma un papel central, definitivamente toma un papel central en la práctica religiosa, no solo en su relación con Dios,
sino con la trascendencia y más que nada con una función de actos que les permitan ser mejores, cada uno desde la religión que profesa. Mm, Incluso es importante pensar en los valores de cada persona y cómo se promueve principalmente valores como el amor, la compasión, la solidaridad y cómo se concretan a través de la persona y esto permite encontrar denominadores comunes en todas las religiones. Y estos denominadores comunes pues nos hablan del ser humano y la dignidad, ¿no? Eh, Cada uno de estos fundamentos que estamos mencionando y vamos, desde diferentes perspectivas, en todas las religiones hablan de cómo ha sido la persona es parte de la creación de un Dios, ¿no? Compartir su imagen y semejanza, cómo Él nos llama a la plenitud, a estar concebidos como seres espirituales, a la conciencia. Y por eso es tan importante abordarlo desde estos tres aspectos que están referidos aquí en la diapositiva, ¿no? La ontológica, la trascendental y el fundamento de todo derecho. A lo largo de la historia, la pregunta por la esencia del ser humano, es decir, por aquello que lo hace ser lo que es, he encontrado varias respuestas. Ustedes lo vieron seguramente en el enfoque filosófico y cómo esta perspectiva platónica, aristotélica y estoica nos hablan de la dignidad de la existencia humana, cómo entenderla desde este aspecto ontológica, se entiende a partir del hecho de que el ser humano se entendía a partir del hecho de ser dotado de un alma racional. Santo Tomás de Aquino añade a la visión aristotélica el elemento bíblico ser imagen y semejanza de Dios. Se hace un componente central de la dignidad humana y, es como es una parte que va estrechamente ligada todo el tiempo al ser, a lo espiritual y a una imagen divina. Dentro de esta parte trascendental que es intrínseca a todo ser humano, es decir, que es propia, nos ayuda a entender que ésta separa las condiciones económicas, sociales, por nombrar algunas, así como las acciones y relaciones políticas, al reconocer que todos tenemos la misma dignidad. El grado de desarrollo cultural, intelectual, social o cualquier otro dejan de ser condiciones para poseer pues, la dignidad, ¿no? Entonces, este acto trascendental de la dignidad humana guarda sin duda una estrecha relación con lo religioso, que ahí lo vemos dentro de los fundamentos del derecho que aquí mencionamos y que hablamos que la dignidad es el punto de partida pues de los derechos humanos, ¿no? Hablamos de esta parte intrínseca que es de cada uno y hablamos de una dignidad humana no como un derecho, no es un derecho, sino el fundamento de los derechos que conceden al ser humano. Los derechos se reconocen como consecuencia del ser humano. Entonces, si nos damos cuenta, al referir estos tres aspectos que son tan importantes, tan sobresalientes, ¿cómo es importante esa parte que ustedes han venido viendo, antropológica, filosófica, que entra dentro de la ontología, para después ir a ese camino y poder llegar a esta trascendencia
y poder plasmar en las leyes que nos emanan, en los tratados internacionales, en las convenciones de universales, pero cómo va en medio de una manera implícita todo este tema del enfoque religioso, ¿no? Que habla, sin duda, de una historia, del comportamiento humano y cómo no podemos separar uno de los otros. Si me permite, licenciado, cambiarla. Bueno, pues algunos aspectos de la dignidad humana desde un enfoque teológico mencionaría la dignidad humana se basa en la filiación divina, en la rendición de la humanidad por Cristo. La dignidad humana es un principio fundamental de la enseñanza social católica. La dignidad humana se define en relación directa con Dios, independientemente de otras condiciones como la raza, la nacionalidad, el sexo, la edad, las creencias o condición social. La que sigue, doctor. La dignidad humana dota a todas las personas de derechos inalienables, lo que mencionaba hace un momento de la trascendencia. Y de ella nacen las tareas de protección y respeto dentro de las religiones. La dignidad humana invita a todas las personas a trabajar por un mundo en el que la dignidad de cada ser humano sea respetada. Es una tarea fundamental que a lo largo de la historia siempre está implícita. Si me permite la que sigue, doctor. De toda esta información y de toda la que podríamos obtener del análisis de las religiones, es importante ver estos puntos de encuentro entre las diferentes religiones. Y los que habría que resaltar sin duda es la dignidad, por supuesto, la igualdad, la libertad y los derechos humanos. Son puntos de encuentro que todas las religiones de una u otra manera los tienen. Es un eje común que permite dar paso hacia una sociedad pues más armónica. Es algo que las religiones dentro de su esfera, dentro de su historia, dentro de su ideología, eh, buscan en todo momento dar un paso hacia una sociedad más armónica. La que sigue, doctor. Eh, para tener una percepción en cuanto al tema que estamos hablando, hay que resaltar la dignidad humana y en todo momento tener esta percepción, si hablamos de religión, que es fundamental para entender al ser humano. Fundamenta desde diversas perspectivas, es cierto, como lo es en la católica el haber sido creados por un Dios, pero también comparte imágenes y semejanzas. Habla de un llamado a la plenitud en la dignidad humana y estar concebidos como seres espirituales, como hijos de conciencia y con sus diferencias, pero es una percepción que se repite una y otra vez en todo este enfoque religioso. La que sigue, doctor. La que sigue, doctor. No, un poquito antes, si fuera tan amable. Ok. En la práctica y desde concepciones, en la práctica y desde concepciones sobre temas específicos del comportamiento humano, tenemos claro que hay diversidad de tradiciones, costumbres, ritos y creencias que se deben respetar y cuya riqueza se debe reconocer. Es parte del reconocimiento de esta dignidad humana.
Sin embargo, para entender esto, se debe reconocer que el ser humano es y debe ser el centro para todas las personas y que su realización, desarrollo y plenitud es fuente de toda acción. Esto es importantísimo. Reconocer en todo momento que su realización, desarrollo y plenitud es fuente de toda acción. Desde diversas tradiciones religiosas, ciertos conceptos nos ayudan a entender esto que estoy diciendo y que sin importar cuál sea su credo, el ser humano es el mismo y comparte con las demás una esencia, un origen y dignidad. En esta lámina que estamos viendo en pantalla, son muchísimas religiones que podríamos abordar, pero quise dividir un poquito estas religiones monoteístas en las que está el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, y las religiones orientales, donde está el hinduismo, el budismo y el quismo. Esta reflexión en las diferentes reflexiones en torno a la dignidad nos permite empezar a ver estas diferencias, un poco de su pensamiento y el por qué el centro de la sociedad en este transitar diario que tenemos, vamos entendiendo de una forma a veces hasta un poco diferente lo que es la dignidad humana. Entonces, dentro de estas religiones monoteístas, siempre se va a derivar el hecho de que el ser humano fue creado por Dios y posee la capacidad de relacionarse con Él. Experiencia de contacto divino en propio al ser humano, a imagen y semejanza de Dios. Y en las religiones orientales, la dignidad humana se entiende desde las cualidades de su existencia y su vida interior, con una clara relación a su conciencia y espiritualidad. Ahí es diferente, tu conciencia, tu espiritualidad y tu interior. ¿La que sigue, doctor? La comunidad judía en específico, eh, ellos refieren que el ser humano es la esencia divina por ser creado a imagen y semejanza de Dios. De ahí. Y la Iglesia Católica habla más de la creación de un Dios al ser humano, nos habla, no solo lo hace de barro, sino aparte ahí agrega otro elemento bien interesante que es el del espíritu. No solo lo hace a su imagen y semejanza, sino que le comunica el espíritu, reconoce al ser humano como una dignidad por encima de todos los seres de la creación. El ser humano está por encima de todos los seres de la creación. Los animales en la religión católica no se refieren como entes que tengan un espíritu, solamente es el ser humano. La dignidad humana dentro de la Iglesia Católica es por encima de todo. ¿La que sigue, doctor? En iglesias evangélicas, que son muchas, yo aquí solamente anoto la Bautista, nos habla de que Dios creó a hombres y mujeres, pero más allá, eh, Dios los crea como seres humanos para estar en relación. Entonces, ahí las iglesias evangélicas hablan de una dignidad humana y que para trascender de alguna manera tiene que haber una relación en comunidad. La budista, por ejemplo, nos habla que el ser humano es una de las expresiones de la conciencia. Ahí entra otro elemento que es la conciencia. La importancia del ser humano que tiene un nivel de existencia que le permite distinguir el sufrimiento de la felicidad. Tú, dentro de esa dignidad humana que eres dotada, tienes esa distinción de poder distinguir entre el sufrimiento y la felicidad.
La que sigue, doctor. En órdenes como Sufi, que también es bien interesante, ellos hablan que el ser humano es la corona de la creación. Es decir, ellos hablan que el ser humano tiene el conocimiento de todas sus atribuciones de energía son divinas. En todo momento es la divinidad. En el hinduismo, la cualidad del ser humano es tratar a otro como quiere que sea tratado. Fíjense, qué interesante porque aquí en el hinduismo nos adentramos a esa parte que dentro de los derechos humanos quisiéramos que fuera una línea del respeto humano, la cualidad de tratar al otro como quiero ser tratado y lo más importante, la función del comportamiento con los demás. Aquí ya hablan de un trato igualitario a todos, que hace la diferencia con algunas otras religiones. ¿La que sigue, doctor? No a manera de conclusión, pero sí lo escribí aquí como una conclusión. Eh, el problema de hablar de religiones y meter temas como la libertad desde la religión reside todo el tiempo en cómo interpretar cada tradición religiosa. Ciertos condicionamientos como la verdad, el bien, la ley, hacen un bagaje tan amplio y tan extenso y tan importante para configurar la importancia de la dignidad y la importancia de esa dignidad humana que nos ocupa. Eh, es entender como un consecutivo de la condición humana el que temas como la verdad y el bien que no pueden apartarse. Entonces, es importante que en todo esto poco que hemos estado hablando de las religiones, resaltar que el ser humano representa una unidad en cuanto a dignidad e igualdad. eh, la importancia de tomar en cuenta sus diferencias sin anular en ningún momento su dignidad. Cada religión posee diferentes formas de describirse, entenderse, vivirse como ser humano, y eso se encuentra en consonancia con principios siempre filosóficos o antropológicos. No podemos separarlo en ningún momento. Sin embargo, entre todo este bagaje de diferencias y que describen un entender y un cómo vivirse como ser humano, es, es importante también resaltar que hay ciertos puntos que nos hacen ver como la nula existencia en algunas religiones del respeto a la dignidad humana. Eh, temas como la discriminación hacia las mujeres en algunas de las religiones es un tema importante de referirlo. En el catolicismo, por ejemplo, la cultura de los derechos humanos aún está ausente de su organización, ya que funciona de un modo jerárquico patriarcal. Excluyen a las mujeres de este poder, situación que no pasa en otras religiones. En el islamismo, por ejemplo, la Chaira reconoce a las mujeres personalidad jurídica independiente del varón, pero no las trata de manera igual a este. Entonces, hay ahí diferencias. Sí, reconozco tu personalidad jurídica, pero el trato en el islamismo hacia la mujer y el hombre es diferente. En el judaísmo ortodoxo, por ejemplo, las mujeres no tienen participación activa en la liturgia sinagogal. Su presencia no cuenta como quórum en el culto, ¿no? Entonces, su voz por decirlo en otras palabras, no cuenta, ¿no? En el hinduismo,
según las leyes de Manú, las mujeres se consideran impuras. Ahí refiere esta impureza por el tema de la menstruación. Sin embargo, desde las tradiciones, todas esas tradiciones eh, eh, judeocristianas, todas estas dificultades, lo llamaría así, en el ejercicio de la igualdad, en el trato a los miembros de una comunidad que pertenecen a una religión, sí, como lo es hombre-mujer, como lo es también de acuerdo a la preparación, a la condición social, al cargo, a la edad. En definitiva, es una participación que sí puede estar condicionada por las capacidades, pero fíjense, no al trato ni a la pertenencia. Entonces, eso es bien importante. La dignidad humana está ahí. Eh, Puede haber estos sesgos, sí, pero no el trato ni la pertenencia como ser humano. Es claro, pues bueno, que se requiere una preparación o ciertas características para poder ejercer algún cargo en las estructuras de las organizaciones religiosas, pero en muchas ocasiones este criterio va más allá. Y este criterio que va más allá y que sí puede caer en discriminación, creo que vale la pena resaltar en todo momento que todas las mujeres sí tienen un papel importante en todos los ministerios religiosos. Eh, es claro ver cada vez más la participación activa en sus comunidades. El trabajo que llevan a cabo las mujeres en las religiones cada vez tiene una mayor relevancia y creo que sería muy deseable que la tendencia sea lograr esta igualdad al interior de todas ellas, ¿no? Entonces, hablar de esta diferencia entre la igualdad como un aspecto ontológico y la igualdad de acuerdo con la relacionalidad puede crearnos confusión. Y esta confusión nos puede llevar a distinciones cuando se admite la igualdad a nivel conceptual, se explica la igualdad relacionando siempre a los demás. Y nos hace, de alguna manera, nos puede llevar a justificar acciones discriminatorias o estos tratos diferenciados en la comunidad. Realmente creo que, no lo creo, sino sostengo que hablar de un tema como lo es la dignidad humana con un enfoque religioso, no podemos perder de vista en ningún momento el aspecto cultural histórico de la formación de las mismas. Pero ante todo, tenemos que resaltar esta importancia, coherencia y este aspecto que lleva implícito temas como la fe, como el espíritu, que resaltan todo el tiempo al ser humano por encima y como un ente digno de este respeto humano. Si me permite cambiarle, doctor. Yo quisiera que juntos hagamos una reflexión y no cerrar, pero sí me gustaría que de esta charla que es tan vaga, tan somera y tan con tanta amplitud para tratar en el tema de las religiones, a mí me gustaría que reflexionáramos un poco más sobre las acciones concretas.
entiendo que en cada una de las asignaturas que ustedes han llevado han entrado a la profundidad de los porqués y en la filosofía que es tan compleja, como lo es también en el enfoque que vieron en la bioética y que vieron también en la medicina, con ejemplos que nos impactan tanto. Estuve un rato en alguna de esas charlas y pude ver estas imágenes médicas donde de entrada pensamos inmediatamente en los derechos del enfermo, de la persona. en- y aquí hablar de religión nos invita a este reconocimiento de la dignidad humana, que sí es posible em, dentro de un crecimiento común, eh, dentro del bienestar común que tanto hablamos los estudiosos de los derechos humanos, pero más allá del bienestar común desde la comunión, que es un concepto diferente. Un diálogo humano que lleve el esfuerzo por aprender la fe del otro, por respetarla, un diálogo interior desde nuestras propias experiencias intuitivas de lo divino, profesemos o no profesemos alguna religión, un diálogo discursivo en la búsqueda de caminos por los cuales las pretensiones de la verdad se vean como complementarias y eh, no necesariamente conflictivas, ¿no? Un diálogo secular que genere una necesidad de colaborar tareas concretas de justicia y de paz. Dentro de esta tarea que tenemos como defensores de derechos humanos, quienes lo somos, como activistas de derechos humanos, tenemos que reflexionar estas acciones concretas y la importancia que es y el valor que tenemos que dar y enaltecer también de las religiones como parte de un camino concreto para lograr la justicia y la paz que tanto anhelamos. Si bien es cierto, como abogada, estrictamente lo podría decir, la norma, la ley, los tratados, las convenciones, plasmar en todo momento los derechos, también lo es que no puede haber estos derechos sin un reconocimiento interno y sin un reconocimiento que en verdad trascienda desde una parte, llamémosla un poco más espiritual. Me ha llamado la atención hace algunos días de esas notas que salen por ahí en redes por las próximas fechas decembrinas y las festividades navideñas, que una fiesta para el catolicismo importante. Y cómo fue muy polémico que el Papa Francisco refiere, sin no dar un cambio al nombre como Navidad, sí refiere la importancia de referir a las Navidades como una fiesta de la paz, no como Navidad, como una fiesta de la paz. Cuando leo esto me hace un ruido y convergen todo esto que he estado leyendo, que he estado tratando de plasmar para entenderlo de una manera simple, y me hace la invitación interna a hablarlo más desde la reflexión, desde la importancia de la búsqueda de la paz a través del respeto y de la dignidad humana. En una sociedad tan carente y tan socialmente inmersa en pérdida de valores, tenemos que rescatar lo positivo y,
y ser estudiosos del por qué es tan importante conocer lo que el otro piensa, lo que el otro cree, sin la crítica, más sí dentro de esa comunión que hablo para poder resaltar en todo momento la dignidad humana a pesar de las diferencias. Si me permite cambiar. Me ha gustado esta frase que encontré en algunos de los libros que estuve leyendo en los últimos días, que dice así: si uno entiende realmente una religión, entonces uno sabe de dónde viene una persona y qué es lo que busca. Una vez que uno lo sabe, es posible identificar denominadores comunes que podrán resultar de ayuda a la hora de relacionarnos con los otros. Si pasa la última, hay una fotito aquí que me encontré casualmente de Mafalda, y fíjense cómo, si lo observamos, ella está viendo un césped donde tiene un letrerito que dice prohibir pisar el césped. Y ella se pregunta, ¿y la dignidad no? Eh, Hace algunos minutos mencionaba los temas de modernidad, las respuestas que queremos encontrar, pues todas a través de la ciencia, del método científico, preguntándonos, cuestionándonos, este mundo inmerso en la tecnología, en el Internet, la lucha por, que también es un derecho humano, todo lo que tiene que ver con los temas de ecología, del medio ambiente y el respeto a los animales, que también en las últimas reformas ha quedado plasmado eh, pues este respeto y cuidado que tenemos que tener a los mismos. Y pareciera que nos vamos olvidando de esta esencia de la persona y que debemos resaltar ante todo y por encima de todo para poder dar pie a todo eso que sigue, ¿no? Entonces aquí Mafalda se pregunta, ¿y la dignidad? ¿No? La pisoteamos constantemente, sí, las mismas religiones están conformadas por personas con, con debilidades, con carencias, pero son constructos dentro de una sociedad que a lo largo de la historia, de una manera muy interesante, nos hacen ver la importancia en todo momento de no dejarlas fuera. Imposible dejar fuera estos entes que son parte de una comunidad y que van sí modificando, sí trascendiendo, pero que siguen resaltando en todo momento la importancia de la persona, la importancia de dar valor a la dignidad humana. Pues bueno, brevemente, una charla que me invita el doctor como defensora de derechos humanos, que hemos estado en muchos temas de cerca, siempre en todo momento, trabajando con las personas, estamos trabajando mucho con migrantes y este tema que nos hemos ocupado también de investigarlo, doctor, más adelante hay por ahí una investigación que me gustaría compartirla para que la tengan, que está muy completa, donde pueden ver términos uno a uno, conceptos, clasificaciones, diferencias, y que puede ser valiosa para poder entender y para poder dar solidez a este tema tan complejo, pero a la vez tan relevante y tan importante como es la dignidad humana, doctor.
Entonces, pues bueno, a mí me gustaría que, independiente a preguntas, que hagamos todos juntos una reflexión, doctor, si le parece. Una reflexión que siempre es importante, creo que ya es de los últimos temas que están tratando. Y qué interesante, porque este tema pareciera que converge muchos de los temas que han visto, ¿no? Entonces, a manera de conclusión y cierre, pues me gustaría, si gustan participar, escucharlos y pues agradecerles su escucha. Siempre yo creo que darnos un espacio para el análisis de estos temas, yo lo aplaudo. El mundo necesita de personas preparadas en este tema, ¿no? No hay otra manera de sumar y de sumarnos a la crítica si no es primero a través del estudio y de la reflexión en todo momento. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Yolanda. Muy interesante todo lo que nos comentas. Pareciera que lo que le hace falta a la persona humana son estos principios que acabas de comentar, que la humanidad carece ya de lo más esencial. Y esto, siendo muy respetuoso de cualquier religión, ¿no? Creo que todas nos llevan a un enfoque de paz, un enfoque de espiritualidad, de creer en algo, de tener fe sobre todo. Pero irnos al alma de las personas, irnos a la conciencia, a su espiritualidad, ¿no? Que finalmente esto nos invita a meditar quiénes somos, cuál es nuestro papel real y bueno, por supuesto una carga filosófica y axiológica muy importante, pero la idea de tener esta profundidad de pensamiento, de plenitud, como bien lo comentabas, de ser esta espiritualidad con conciencia, ¿no? Con alma, con espíritu. Y bueno, es muy curioso ahorita que comentabas de lo que decía el Papa Francisco en relación a Navidad. Es muy curioso, no todo el mundo profesa la religión católica e inclusive hay muchos ateos que también es respetuoso. Pero eso sí, las fiestas, todo el mundo las celebramos, ¿no? Semana Santa, Navidad, son días que ahí sí todos somos católicos, ¿no? Para el tema de las fiestas y los asuetos y bueno, todos estos aspectos que nos unen y que sí, debería ser una fiesta por la paz. Realmente el Papa Francisco creo que ha sido un visionario diferente a los papas que hemos tenido porque ha tocado temas muy importantes, como ha hablado de la homosexualidad, ha hablado de temas de los matrimonios de personas divorciadas, y bueno, se ha metido con otros líderes religiosos, el Dalai Lama, y bueno, finalmente todas convergen en esta parte de la búsqueda de la paz, la espiritualidad, la conciencia, la trascendencia. Y bueno, creo que esto es algo que debemos de trabajarlo y que parece que está olvidado. O sea, la gente no habla de lo espiritual, del alma, de la conciencia, del espíritu, de creer en un ser superior que finalmente es muy curioso. Hay muchas cosas que el hombre jamás se va a poder explicar científicamente, jamás. Eso ha sido por muchos años. Y anteriormente todo lo desconocido pues, era adherido a un Dios, ¿no? Por eso éramos una cultura politeísta, pero finalmente pues ya hay muchas respuestas científicas a muchas cosas que estaban asignadas a los dioses del viento y del fuego y de la tierra. Pero hay muchas cosas que no nos vamos a explicar nunca como cómo se creó el mundo, ¿no? eh, Tuvo que haber sido algo superior al ser humano, alguna fuerza más allá de lo humano. Y esas cosas, pues finalmente son misterios, es investigación, es búsqueda, es fe, muchas cosas que al ser humano le hace falta. Coincido contigo, ojalá podamos hacer en estos minutos un intercambio de ideas. Ojalá Aarón, Frida, Santitos pudieran poner sus cámaras y pues invitarlos, Abel, Susana, a enriquecer un poco estos minutos que tenemos con un tema complicado, un tema difícil, un tema que reviste de muchas eh, formas de análisis por la fe y por las ideas que cada uno tiene, que son muy respetuosas. Pero finalmente la teología es una ciencia, es algo muy importante y como ciencia es digna de estudio. Y la teología, al igual que la filosofía, al igual que la historia, al igual que el propio derecho, que la medicina, son áreas del conocimiento que nos pueden ayudar a entender muchos misterios como la dignidad humana y que son temas
insisto, obsoletos, olvidados, que consideramos que no sirven para nada. Es ciencia, estamos hablando de ciencia, de conocimientos, de elementos que nos van a ayudar a crecer más, ¿no? Como decía Yolanda hace un momento. Entonces, pues ojalá la invitación está abierta, Abel, Susana, Aarón, Frida, Santitos, si quieren que hagamos en estos momentos algún intercambio de ideas, nos dará mucho gusto. Adelante, Abel. Gracias, doctor. Buenas noches, doctora Yolanda. Muchas gracias. Excelente, excelente exposición. Yo quiero compartirles, hace ya algún tiempo estuve leyendo algunos documentos, entre ellos unos documentos rescatados de historia de Indias por Fray Bartolomé de las Casas. Y precisamente es muy interesante porque deja ver ahí su interés entre el tema de la religión y su vínculo con los derechos humanos. Y precisamente porque va en rescate a los nativos en ese momento de Indias, ¿verdad? Porque sí, en ese 1500 así se nos conocía aquí en México o en Iberoamérica, y va en ese rescate y comienza en uno de ese documento rescatado, dice precisamente, bueno, pues es que si estamos, hablando con todo respeto, como ya lo dijimos, hablando de la religión católica, decía, bueno, es que si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues tenemos ciertas características, ¿sí? Ciertas características. Si hay una divinidad, nosotros en este momento tenemos ciertas características, ciertas atribuciones divinas y por cual se nos debe de respetar. Y él decía, respetar, pues él hablaba precisamente propiamente de los españoles. Pero de ahí pasa después a ese tema de la dignidad, ¿verdad? Pasa, bueno, ¿qué es lo que tenemos que respetar o qué es lo que nos tienen que respetar o qué tenemos que respetar de ellos? Y en ese momento decían, bueno, ¿qué es lo que tienen ellos? Pues el territorio, pues ya llegamos, tomamos posesión de él, pero ¿qué les queda? ¿Qué les queda? Y decía Fray Bartolomé, la vida, les queda la vida. Y en ese concepto de vida, pues él se dice, a ver, entonces enfrentamos que tenemos el todo. Al decir vida, tenemos todo. Hablamos de libertad, hablamos de igualdad, de todo, de todo. Incluso ya empezaba él a hablar precisamente de una propiedad en sí para los nativos, para los indios. Ese por un lado, y voy a ver si rescato mi documento y para podérselos compartir ahí de Bartolomé. Después por ahí, pues ya tenemos, yo recuerdo algunos pasajes de Pío XII, que fue un gran defensor del tema de la libertad, también, y estamos hablando, pues ya digo, en época más moderna, pero también para nuestros momentos ya un poco más, un tanto de historia. Y recordando un poquito, bueno, por ahí yo tuve la oportunidad de participar algún breve momento en algunos ejercicios en el seminario aquí en la ciudad de León. No fue mi vocación, obviamente, ya vieron, pero bueno, y participé en algunas iniciaciones por ahí en ese tema. Y la doctrina social de la Iglesia Católica, pues lo llamábamos así como, son principios universales, ¿sí? Porque el tema de la doctrina social de la Iglesia Católica es precisamente ese tema de libertad, de dignidad de la persona, de son temas o son conceptos, son ideas que son generalidades de otras muchas religiones, como decía ahorita mi maestro el doctor Sergio, pero también hay muchas otras que han usado el tema de la igualdad de Dios, pues para enfrentar a, a los demás seres humanos, ¿sí? En donde, bueno, ya no sé si llamarles religión, si entendiendo como religión algo bueno, algo divino. Hay religiones en las que, pues bueno, enfrentarnos con los demás, pues yo creo que no está tan bueno, ¿verdad? Entonces, yo eso es lo que les quería compartir. Voy a buscar mi documento y si lo encuentro se los comparto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sin duda, súper interesante y de lo que hablas, he tenido la oportunidad de visitar algunos archivos históricos y lo que hablas sobre las Indias. Hace un año que estuvimos en el Congreso precisamente en Alicante, doctor, yo llegué unos días antes y estuve en Sevilla y me tocó visitar precisamente toda
a donde llegas y dices, wow, de aquí es donde salió toda esta conquista, ¿no? Y queda una parte bien importante para la reflexión, porque sí partimos como una sociedad mexicana, fíjate qué interesante, como un referente bien alto el cristianismo, pues por ser un pueblo conquistado por los españoles y es el referente que tenemos, ¿no? Y por eso en todo momento tenemos ese concepto de la creación e imagen de Dios y esta dignidad humana, cómo se funda desde la convicción de que cada persona refleja algo de Dios, lo que les confiere todo el tiempo un valor intrínseco que no se puede quitar o perder, incluso fuera del pecado o la imperfección humana. Entonces ahí es cuando pensamos en las personas que están en la cárcel, las personas que son delincuentes y no se pierde ese valor humano. A su vez nos hablas de otras religiones que pareciera que están confrontando y ahí, fíjate, por eso le decía al doctor, híjole, estaría interesantísimo poder dar un solo taller sobre religiones, porque muchas sectas las confundimos como religiones y tendríamos que ver dentro de este catálogo de religiones, tú que quisiste estudiar en el seminario, que sí cumple con esta parte de ser una religión y que no lo es. Muy interesante y también yo ahí resaltaría qué importante lo que refieres porque es la historia y cómo vamos de alguna manera adecuando a los tiempos, pero sin perder esa faz, esa parte medular que es el respeto a la persona y que no podemos modificarla. El Papa, como lo dice el doctor Sergio, ya habla de una fiesta de la paz, tomando en cuenta pues todos estos problemas, otro tema tan importante, el de las migraciones, por ahí también alguna otra nota de lo que pasó hace unos días en Barcelona, ahora con el prendido de las luces, pues ellos deciden hacer unas luces inclusivas porque tienen mucha migración de musulmanes. Entonces ellos empiezan a ver este fenómeno que durante el día tienen, de repente la gente cuando es la hora que tienen que hacer su oración, pues detienen el tráfico y todos se hincan en las calles, en las banquetas, porque es de acuerdo a lo que profesan. Entonces, creo que ahí es donde empieza esta reflexión en estos tiempos y que no podemos separar también la religión de un tema que se politiza y que lleva inmerso un tema político tan importante para la formación y la conformación pues, de las naciones. Y por ello, pues la historia, como bien lo refieres, y cómo vamos viendo cómo evoluciona, y vamos descubriendo estas otras formas que dice el doctor. Hoy todos festejamos las fechas decembrinas sin ser católicos o no siéndolos, pero si lo basamos desde este concepto muy estricto de una religión católica, pero si lo vemos como una hermandad, yo tengo amigos judíos que pues ellos nunca, o sea, no lo festejan de esa manera y que ellos tienen su fecha especial para festejar, y otros temas que no son precisamente religiosas, como el de la semana pasada, el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, y que lleva también inmerso otro concepto tan importante, la gratitud y el reconocimiento de la persona. Gracias. Ahorita que estaba comentando Abel el tema de Fray Bartolomé de las Casas, me puse a imaginar un poco cómo vincular esto con algunos aspectos de los derechos humanos. Y se me ocurre pensar en tanta gente inocente que está privada de su libertad, injustamente, ¿no? Aquellos que injustamente están ahí,
pero que pueden ser libres aún a pesar de estar adentro de la cárcel, que tienen vida, ¿no? Eso no, nadie me lo puede quitar, estoy vivo. Y hay muchas personas, hay muchos estudios de gente que se siente libre en la cárcel, porque pueden aprisionar el cuerpo, pero mi espíritu, mi alma, mis pensamientos vuelan, ¿no? Y eso nadie lo puede tocar porque ya es algo propio del ser humano que jamás van a poder tener acceso de esto tan importante que es la espiritualidad, que es la parte del alma, que es la parte de la conciencia, lo interno. Entonces, pues sí, que ya me quitaron el territorio, ya me quitaron mis propiedades, pero no me pueden quitar mi esencia de ser humano, aún a pesar de que sea un hombre torturado, por dentro yo puedo ser un hombre libre, un hombre feliz, un hombre pleno, si es mi convicción, ¿no? Partiendo de la fe que le podamos tener a alguna religión o, en fin, o fe a la vida misma, etcétera, ¿no? Muchas Exacto. gracias. Aún sin profesar una religión, doctor, Sí, y por ello religiones como la católica, pues hablan de Jesús que da la vida. Y ese es el acto más grande de reconocimiento a la persona y a la dignidad humana. Dar la vida, por los demás. claro. Es un ejemplo, seas católico o no, que significa muy bien lo que es la dignidad humana y el valor por encima de todo que doy la vida por ti. Así es. No sé si Susana, Jarón, Frida, Sanditos, si quisieran hacer alguna otra participación previo al cierre de nuestra sesión. Sí, doctor, gracias. Adelante, Aaron. Eh, Gracias. Me llama mucho la atención, agradezco mucho a la doctora al doctor y a todos por esta interesante charla. Este tema es muy importante, que ha llegado incluso a ser hasta temas polémicos, hasta distanciamientos humanos a consecuencia de las diferentes religiones o sectas, como dijo la doctora Yolanda. Em, el hecho de que en algunas religiones manejen que Cristo murió por salvar a la humanidad, le da un trato precisamente para dignidad, ya que en algunas religiones, en la palabra llamada Biblia, dice que nacemos con naturaleza pecaminosa y que Cristo vino precisamente a darnos esa dignidad a la humanidad como tema de dignidad humana en cuestión religiosa. Para muchos no reconocen al Mesías, reconocen nada más a un Dios y y pues también es un tema también de mucho análisis. Yo nada más pues trato, no sé si traté de dar un poquito del tema. También habla Martín Lutero, donde sin llegar a tintes de ninguna forma religiosa, simplemente darle un poquito de expansión al tema. Martín Lutero, pues, reconoció también que dentro de la Iglesia Católica también había, pues, situaciones que no daban dignidad precisamente a la Iglesia, porque tan es así, pues, que vendían hasta indulgencias para perdonar pecados. Entonces, es un tema un poco extenso y un tema, pues, muy bonito porque, pues, hablar de religión siempre y cuando, pues, tenga uno una apertura, este, de criterio, porque, bueno, hay personas que tienen un poquito de arraigo pero eso era poquito lo que yo quería decir. No sé si revolví, pero nada más quería dar un poquito de mi punto de vista. Gracias, Gracias. Aaron. Oye, fíjate, aquí entra otro elemento, otro tema bien interesante, que es la condición humana. Y entonces, si habláramos de condición humana, pues podríamos,
sino aceptar estos errores dentro de las religiones, llámese la católica, los musulmanes, el budismo. Sí podríamos comprender el porqué de muchas de estas fallas dentro de las mismas religiones, ¿no? Entonces es un tema separado que tiene, que si hablamos de dignidad humana y otro, la condición humana, que lo mencionaba también hace unos momentos Abel, ¿no? De si nacemos con el pecado y a lo mejor en filosofía vieron a Santo Tomás de Aquino y hablaron de toda esta parte, ¿no? De si naces bueno, naces malo y por qué es tan importante, por qué es tan importante resaltar y quedarnos con esa parte de que ante todo nuestros diálogos, nuestras conversaciones, nuestras críticas, nuestra lucha diaria por enaltecer el respeto humano, tiene que ser, valga la redundancia, desde el respeto. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance cambiarlas, pero que sí podemos potencializarlas y que tenemos que ser un mundo, tenemos que ser parte de una corriente, de una nueva religión, yo diría, donde nuestra voz sea siempre desde el respeto. Hace unos días, doctor, me acordaba de la visita que hicimos a Cancún, al Cerezo, porque encontré por allí el nombre de la persona con la que estuve trabajando en la conversación, que le iba incluso a preguntar de qué manera podía yo hacer llegarle algo estas Navidades. Y ella pues tiene una condena muy, 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 de muchos años, entonces nosotros íbamos con la intención de ayudarlos y llevar algunos casos inciso y ella me dijo que no le interesaba, que ella quería quedarse a concluir su condena. Lo resalto y lo refiero porque dentro de esa misma condición humana y dentro de ese error y dentro de esas cuestiones legales que podríamos haber revisado en ese expediente y ella hablaba de la falla y de lo importante que era para ella estar en ese cerezo sumando con las demás internas de una manera que le había hecho reconstruir su vida y tener un sentido que no lo tenía fuera de la cárcel. Entonces, cuando escuchamos estos testimonios, siempre lleva implícita o lleva inmersa la palabra fe, otro término tan difícil de desglosar, de querer explicarlo. Por eso no quise en esta ocasión meter tantos conceptos, porque son conceptos difíciles de entender y que podríamos haber estado una hora hablando qué es libertad, qué es dignidad, entonces, es hablar de religiones tiene realmente una complejidad y porque en todas lleva un tema que es tan difícil de explicar, espíritu y fe. Gracias, Aarón. Gracias por tu participación. Gracias a usted, doctora. Gracias a todos. Sí, efectivamente es un tema, como se ha planteado, que habrá brecha para seguir reflexionando. Esa es la idea de decir, aquí está esto, ¿no? Existe esta área y ahora hay que echar raíces, hay que buscar, las frases más bonitas que he encontrado de derechos humanos han sido de Buda, de Gandhi, de Francisco y el Dalai Lama. Frases de paz, frases de respeto, frases de trascendencia, frases de, fe inclusive, siendo pues líderes, ¿no? Líderes religiosos, cómo tiene esta gran profundidad filosófica y de análisis sobre todo y de respeto, porque finalmente, bueno, todas las religiones nos invitan a llegar a estos elementos tan complejos, tan profundos. Ahorita que decía Yolanda de la fe,
Pues sí, si uno le pregunta a un católico si Dios existe, va a asegurar que sí existe, no lo va a dudar, porque para él sí existe, no hay duda de que exista. Pero si nos vamos a otra vertiente del conocimiento de evidencia, como lo decía Descartes, van a decir, a ver, ¿lo has visto? ¿Tienes evidencia física de que Dios existe? Pues no, pero tampoco hay evidencia de que no existe, ¿no? Entonces, empezamos a analizar conceptos muy profundos, que esa es la invitación, ¿no? Leer la Biblia es bien complicado, hay que leer la Biblia, el Corán, cómo a través de la historia se ha visto pues como dogmas de fe y que han pues manejado las culturas de los pueblos por mucho tiempo. Hace 2 años, 2 años y medio, tuve la oportunidad de estar en Tierra Santa y el hecho de estar viviendo en el sitio donde está el Santo Sepulcro y va la gente con una fe y con una devoción, es algo eh, que no se puede explicar, inexplicable, porque es vivir un sentimiento humano, es algo que es como si nos pusieran no sé, eh, como si fuéramos lámparas y nos conectaran a la corriente para que tuviéramos electricidad, ¿no? Para dar luz. Así siento que es ese choque al ser humano, decir, a ver, estoy vivo y creo en algo y la fe y Dios y mi razón de ser. O sea, es algo que hay que despertar en el ser humano. Es, es a lo mejor un foquito apagado que tenemos que hay que ponerle on para que la gente empiece a entender la profundidad de lo que es el ser humano y por supuesto un tema tan interesante como sería a través de las religiones que pueden tener diferentes formas de pensar, pero repito, la teología es ciencia y finalmente eso nos debe de bastar para tomarlo como un argumento, para tomarlo si queremos defender o explicar la dignidad, por supuesto que un argumento teológico tendrá validez científica, ¿no? Teología es un área del conocimiento como la medicina, la filosofía, la biología, que le hemos, repito, dado muy poca trascendencia porque parece que son actos de fe. Y bueno, es conocimiento y finalmente es construcción, ¿no? De ideas más sólidas. Pues si no hay ninguna otra participación, pues Yolanda, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, doctor. Pues una pequeña reflexión y nuevamente la invitación. Me paré unos minutos porque tengo varios libros que quería mostrarles, pero se los voy a pasar en el chat. Libros que en verdad ayudan muchísimo a entender el Corán, ayudan a entender los porqués y entender un poco nos lleva sin duda al respeto humano. Entonces, Claro, no es estar de acuerdo, no es estar de acuerdo, es respetar. Y yo creo que es medular, importante en este máster que están cursando y que yo aplaudo al doctor que tenga estas iniciativas, porque si no reconocemos la dignidad humana desde un aspecto interno, desde ahí es difícil entender lo exterior. En un mundo tan cambiante, siempre vamos a estar enojados, vamos a estar molestos con las decisiones que se toman. Y entonces a veces hay que regresarnos un poco y para poder trabajar en verdad. Cuando a nosotros como activistas de derechos humanos y nos preguntan, pues, ¿qué defiendes o cómo defiendes o qué es el defensor de derechos humanos? Se lo cuestiona a uno tanto y te das cuenta que empieza desde esa simpleza y no desde la complejidad para poder realmente caminar y poder entender estos temas. Hay unos artículos muy buenos, doctor, hay un libro que encontré también maravilloso, que lo tengo, donde viene explicado de una manera muy, muy bonita, todo lo que es la dignidad y las religiones, para que, pues bueno, de alguna manera ¿me escuchan? sí, No sé, me perdí aquí en la pantalla. Sí, Pero bueno, les dejaré esa información, doctor. Entre hoy y mañana les voy pasando estas fotitos de los libros. Hay un libro, incluso que editado por el Consejo Nacional, para prevenir la discriminación, el CONAPRED, que también está
fabuloso, donde tiene toda esta clasificación bueno, pues viene periodo vacacional, siempre un libro a la mano con estos temas tan interesantes, pues vale la pena tenerlo de cabecera. Ya me perdí, no me veo, pero espero que ustedes me estén viendo. Les agradezco la escucha, doctor, como siempre la invitación. Siempre sumando con el instituto para mí es maravilloso y pues a todos gracias por su escucha. En verdad, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Sí te vemos, sí te estamos viendo todos. Para, Yo ya me perdí aquí. para tu tranquilidad, te vemos medio angustiada, como que buscando algo, así es que sí, Pues sí es te que ya estamos. no veo la pantallita por andar buscando el libro, doctor, pero bueno, lo importante es que me ven y pues en gratitud. Felices fiestas decembrinas para todos y reitero siempre lo importante de que entre todas las tradiciones y las religiones, siempre tengamos por alto que entender va a ser la diferencia, ¿no? Una vez que uno sabe es posible identificar y resulta en verdad de ayuda para relacionarnos con los demás, siempre desde el respeto y enalteciendo la dignidad humana. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, Gracias muchísimas a todos. gracias. Buenas noches. Gracias, Gracias, Yolanda, por a doctora. todo. Ay, no los Gracias. veo, qué pena. No, al contrario, muchísimas gracias. Realmente este foro es reflexivo, repito, reflexivo es Ay, ya los invitar veo. a, Ya. ¿sí? Ajá. Muy bien. Es invitar a que sigamos investigando con áreas y tips, sobre todo, si nos pasas esa Sí, bibliografía, por supuesto, nos va a ayudar mucho. Y por bueno, supuesto. uno, como les mencionaba, uno de los grandes líderes religiosos, como lo es Mahatma Gandhi, decía que el conocimiento es poder. Entonces creo que por ahí va muy de la mano con un líder religioso. Mientras más conozcamos, pues vamos a tener mayor criterio y poder resolver los grandes dilemas de la vida. Así es que, pues muchas gracias, Yolanda, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos. Que Buenas pasen buenas noches. Un noches. placer. Gracias. Gracias, Gracias, buenas doctor. noches.